Dios bendiga a mi gente de Principios Divinos. Estamos en el aire, Pastor Ariel Facundo, Pastor William Sala, yo soy Juan Malaquías. Y hoy tenemos un tema, Pastor, interesante. Pastor Ariel. Así es. Los pastores con los celulares. Tan Nada, es broma. tecnológico tu pastor. No, porque estamos justamente manipulando el celular para el asunto de las citas Por bíblicas que eso mismo. tenemos. Así que Claro. abra su celular y busque ahí la cita que le vamos a dar en un momento. Hoy vamos a traer un tema interesante, pero sean todos bienvenidos a este espacio de Principios Divinos, donde hablamos temas relacionados a lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Jesús empezó a predicar y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el reino de los cielos está aquí con nosotros, no en los cielos, sino aquí. Pastor, si le tocara definir arrepentimiento en palabras sencillas, ¿cómo lo podemos traducir eso? En palabras sencillas, arrepentirse es dolerle lo mal que hizo. Wow. Está más que sencillo, ¿verdad, William? Bueno, sí, yo diría que es arrepentirse sencillamente es cambiar de actitud. Bien. Así es. La gente, bueno, el arrepentimiento, según teológicamente se define, es el primer paso para acercarse a la gracia, ¿verdad? Para acercarse a ese cambio que el hombre y la mujer de Dios, o el hombre y la mujer necesita en Dios para acercarse a Dios. Y esto porque en el huerto del Edén se rompió una relación íntima con Dios. El pecado adámico, el pecado universal, el primer pecado, Adán pecó, rompió la relación íntima que había entre Dios y el hombre, y eso trajo muchas consecuencias. Muchísimas. Dice la Biblia que hasta la creación gime esperando la redención. Quiere decir que todo fue afectado por este pecado. Cuando hablamos de arrepentimiento, entonces hablamos de buscar la manera de volver a restablecer esa relación íntima entre el hombre y Dios. Usted lo que yo he notado, Pastor, que para nosotros los humanos, William, Pastor Ariel, es muy fácil decir yo no tengo de qué arrepentirme. Sí. Hay una actitud que no nos lleva como de manera natural a reconocer que necesitamos arrepentimiento. Esa es una gran verdad, pero yo no sé si el pastor Ariel inicialmente leyó el texto de cuando Jesús dijo que el texto que aparece ahí en Marcos, que arrepiéntase porque el reino de los cielos, así que arrepentidos porque el reino Arrepentidos, sí. de los cielos se va acercado. Ujú. O sea, es la forma, es la primicia como Jesús se introduce para conectar con la sociedad, cuando comienza quizás la parte más física, literal del ministerio de Jesús. Ujú. Aunque realmente la primera aparición, así como trascendente ministerial de Jesús, tiene que ver con la famosa boda y lo que ocurrió allí, ¿no? Sí, en la boda de Caná. Exacto. Pero Jesús comenzó entonces a hacer un llamado a la conciencia, o sea, un llamado Sí, no, en directo. ese tiempo, inclusive cuando María Lo confronta. no, lo convida, lo convoca Sí. Ok. a resolver el problema y le dice, ¿qué tú tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, o sea, no he empezado mi ministerio todavía. Yo creo que... Pero cuando empieza, Ujú, él empieza entonces con esta expresión, el reino de los cielos se ha acercado, que ya Juan lo había dicho, Juan el Bautista. Sí, yo creo que la necesidad de reino, de gobernabilidad prudente, adecuada, competente, que supla necesidades que hay, pero que había en esa época quizás un régimen gobernabilidad adecuada, competente, que de alguna forma le llevara la tranquilidad, la quietud, la paz, el sosiego a la gente. De la perspectiva política fue estratégico el mensaje de Cristo de la perspectiva espiritual, que es la verdadera necesidad Claro, de Dios, claro, de gobierno espiritual que la gente necesita. Entonces es estratégico decir el reino se ha acercado claro. en una tierra convulsa, con situaciones políticas, espirituales, con Claro. necesidades. Entonces el reino llega. Mira, pastor, disculpa, aquí ha citado algo bien interesante. La combinación real de lo que ocurría en el momento que Jesús aparece en escena. Tú estás combinando cosas y estás hablando cosas con sentido de causa, Así es. porque son las variables que están combinadas ahí, es eso. Hay un vacío en el punto de vista político, porque los judíos no se sentían identificados, porque estaban siendo, en este caso, pues dirigidos por los romanos, ¿verdad? Y ellos estaban esperando como que alguien que los liberara de la situación política en cuanto a la parte de la gobernabilidad. Pero a esto le sumamos que, según lo que se nos ha enseñado, se nos ha ventilado, es que cuando Jesús aparece en escena, había más 4 siglos
aparentemente de silencio de parte de Dios. Sí, realmente, y era un tiempo en donde se estableció el gobierno romano, o sea, viene el gobierno medo-persa, porque eso vino arrastrando la visión de Nabucodonosor allá en Daniel. Ok. Viene Babilonia, cae, viene Medo-Persia, cae, vienen los griegos, caen los griegos, vienen los romanos. Y entonces aquí en todo eso es donde viene el espacio de silencio, donde nadie habla, donde ningún profeta habla. Ujú. Y están los romanos gobernando no solamente a los judíos, están gobernando el mundo. O Al sea, mundo, claro. los griegos cayeron y están gobernando el mundo. Entonces, los judíos están esperando la promesa Ujú. de Isaías. Pastor, pero es que es tremendo esto que tú planteas, porque eso lo podemos entender tú y yo después de todo el transitar histórico. Claro. Pero esa generación que le No, tocó no. vivir, mira cómo se ríe Malaquía. A mí me gusta cuando Malaquía se ríe así. Ellos no ¿Qué tienen fue, ese qué fue dato. lo que se te vino a la mente, Malaquía? Ya sabes que hay algo ahí interesante y es que tú no puedes comenzar un reino desde el punto de vista humano con un arrepentimiento. Es todo lo contrario. Ujú. Los reinos que comienzan humanamente, todos comienzan con Son violencia soberbia, y con soberbia y con altivez, conquista. claro. Pero ¿cómo tú vas a comenzar un reino con arrepentimiento? Es Entonces contradictorio. es donde venía a decirte que eso que tú planteaste fue la solución real al problema. O sea, la solución esperada no era la real. La que ellos esperaban no iba a solucionar el problema global mundial que había, Ujú. sino la que Jesús vino a traer, esa sí va. Los romanos pueden seguir gobernando, pero el reino de los cielos se va a establecer aquí en el mundo entero. Y es que los hombres necesitan comenzar un reino que inicie con arrepentimiento. Así No es. puede haber una funcionabilidad real en la vida humana, en la mente, en las emociones, en la política, en la economía, si esto no comienza con arrepentimiento. Tú preguntaste al principio al pastor, sencillo, dígame en qué consiste arrepentimiento. El pastor, la respuesta fue, la respuesta sencilla que usted dio, cuando Malaquía preguntó. Dolor por el mal que hice. Ajá, el dolor por el mal que hice. Y yo les comenté que arrepentimiento sencillamente es cambio de actitud. Ujú. Es lo que tú dices. Definitivamente. Sí, entonces ahí es donde viene el detalle, el tema que queremos introducir hoy, ¿verdad? El arrepentimiento según la Biblia. ¿Por qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Tú preguntabas, ¿verdad? Que quizás fue lo mismo que dijo Adán en el huerto del Edén y Eva. O sea, y todo el mundo hasta el día de hoy. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Había una relación hombre-Dios, había una provisión, había un sustento en donde la Biblia dice que Dios sustenta nuestra suerte, Dios sustenta la creación, Jesucristo sustenta todo lo que existe. Dios plantó un huerto en medio de la creación, plantó al hombre allí y le dijo, aquí está todo lo que tú necesitas, gobierna la tierra, reprodúcete, llena, gobierna. Y el hombre le falló a eso. Pero al fallarle a eso, la actitud no fue de arrepentimiento. La actitud fue de excusa. Y es la misma actitud que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Evasión de responsabilidad. Evasión. O sea, ¿qué pasó? Dime, ¿por qué tú estás escondido? Ah, la mujer que tú me diste, Ay, me ay, dio y ay. yo comí. Ven acá, Eva, ¿qué pasa? Ah, la serpiente. O Nadie sea, quería asumir responsabilidad. en ningún momento, Señor, perdóname, lo hice mal. Fallé a la orden que me diste de que no comiera del árbol, ¿no? Y para complicar la situación, dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo 2, que el hombre comió estando consciente. Ni siquiera fue engañado. Conscientemente le falló a Dios, pero no tuvo la misma conciencia para arrepentirse y pedir perdón. Entonces, de eso es que estamos hablando. Viene todo el proceso de Jesucristo, la muerte, la resurrección, el medio para nosotros alcanzar salvación. ¿Por dónde empieza eso? El arrepentimiento es la clave. Esa es la clave. Cuando hay una actitud real de arrepentimiento, usted habló de dolor y esa expresión dolor, creo que da en el clavo, creo que da en el blanco, porque alguien que se siente realmente arrepentido, inicialmente se siente culpable. O Claro. sea, lo hice mal. O sea, yo insisto con el término. El término que tú usaste fue... Cambio de actitud. No, cambiar de actitud. exacto. Entonces, Arrepentirse es cambiar de actitud. ¿cómo viene ese cambio de actitud? Sí, un dolor. Tengo que reconocer que fallé, Claro. tengo que reconocer lo mal que hice y eso tiene que molestarme. Claro. Tengo que sentirme incómodo, porque si me siento cómodo no hay un cambio de actitud. No hay Entonces me arrepentimiento. siento incómodo por lo mal que hice y digo, "Ay, tengo que hacer un cambio, no puedo seguir igual". Entonces ahí viene el cambio de actitud de lo que me llevó a fallar, cambio de actitud y eso me lleva entonces a un Es que pedir perdón, a un arrepentimiento. todas las disciplinas, no puede haber
un cambio en nada si no lo antecede un dolor. No existe una sola disciplina que no funcione No, con todo, ese todo, mecanismo. claro, claro. Tú quieres, por ejemplo, tú quieres mejorar tu apariencia física, hermano, los ejercicios no son fáciles. Eso duele. Duele, pero duele incluso Ah, someterse a pero, o sea, pastor, y a la disciplina económica. ¿Usted qué sabe de eso? ay, ¿Tú Dios, crees que es fácil abstenerse de algunas cosas, de algunos tenerme lujos? de ese ladito, a tenerme de esa No, salidita, de ese y a cine. eso le sumamos que pertenecemos a una generación totalmente compulsiva al consumismo. Sí, Nos han Sí, creado la claro, necesidad que no pero el existe. bombardeo publicitario No constante. existe y nos hacen una carencia. No, sí, Nos sí. la provocan. Sí, porque ahí la Porque eso es mercadotecnia. activa la dopamina, claro, Eso es el claro. mercadeo. consumismo. Entonces, sí, atenerse de eso. Dice, ay, Entonces eso esa duele. camisa, No, me verdad que quiero sí comprar duele. esa camisa. Bueno, entonces viene por ahí el tema de qué es arrepentimiento. Yo siento molestia, Ujú. me siento incómodo, no me siento bien, sé que fallé, sé que lo hice mal, sé que estoy fallando. Entonces eso me tiene que ir llevando a querer un cambio en mi vida. Ujú. Cambio que lo va a producir el Espíritu Santo a través del sacrificio de Cristo y todo eso. Y ahí es donde viene el tema de arrepentimiento. Hay dos ejemplos que yo quiero poner, que pongamos. Uno de ellos está en el libro de Lucas capítulo 5. Y es el tema de, si leemos los versos paralelos, les recomiendo a ustedes que están allá sentados escuchando esto, eso tiene dos versículos paralelos. Uno está en Marcos 16, perdón, en Marcos 1:16 y Mateo 4:18. Y el que tenemos aquí a la mano está en Lucas capítulo 4. Y yo quiero que veamos el verso 8. Capítulo 5, pastor. 5:8. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Está reconociendo. Mire, y le voy a poner en contexto de esto a los que nos están escuchando. ¿Y cuál fue el contexto? El día antes de esa pesca, Jesús, dice la Biblia, que empezó su ministerio, iba por las calles de Galilea, de repente se encuentra con Simón Pedro y Andrés, que estaban en la barca pescando, y le dice, ven y te haré pescador de hombres. Siguió caminando, dice que ellos al instante dejaron su red y lo siguieron. Siguió caminando, se encontró con Jacobo y Juan y le dijo lo mismo. Vengan, eso estaban remendando las redes con Jacobo, su papá. Entonces se fueron a la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre, él la sana y se quedan allí. De repente dice la Biblia que Jesús salió en la madrugada y estaba caminando otra vez por la playa. Cuando él va caminando por la playa, se encuentra a Pedro y a los demás metidos en una barca pescando. El día anterior él le dijo, vengan que lo voy a hacer pescador de hombres. Ellos se fueron con él y se supone que ellos estaban durmiendo con Jesús en la casa de Pedro, la suegra. Sí. Pero Jesús se levanta, se va por la playa y cuando él le dice, tiren la red hacia el otro lado, ellos le dicen, toda la noche hemos estado, o sea, ustedes me dejan solo en su casa con la suegra y ustedes vinieron a pescar porque le dice, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre echaremos la red. Y eso nos da a entender que tampoco ellos creyeron lo que Jesús le había dicho o no lo entendieron. Vengan y lo voy a hacer pescador de hombres. ¿No lo entendieron? Es que nos parecemos a ellos, pastor. ¿Cuántas veces no nos dicen cosas y nosotros... Incredulidad. Vamos a seguir nuestro camino. El arrepentimiento es una consecuencia de un sinnúmero de elementos que se van dando en el corazón y en la mente humana. Claro, el Espíritu Santo trabaja en la mente de los. Así es. De hecho, por eso es que muchas veces la gente pasa en una campaña que le hacen un llamado y levantan mano y oran por ellos y siguen en lo mismo. Sí, es lo mismo. Porque el arrepentimiento es, y no está mal la campaña, quiero que me bien interpreten, qué bueno que llamamos a la gente y que Claro. oramos por ellos, pero hay un trabajo de constancia, Ujú. de ejemplo y de volver al lugar donde están pescando y de llamarlo de nuevo y de tratarlo, porque si lo dejamos o si sencillamente no agotamos ese proceso que tiene que ver con el ejemplo, el señor se quedó en casa, le sanó la suegra, Pedro nos lo agradece mucho lo de la suegra, pero se la sanó. Dios mío, en Malaquía, fin. por favor, Entre por otras- favor, Malaquía, vale. Tú viniste solo, te mandaron. ¿Qué locura es esa, Dios del cielo? El punto es que el arrepentimiento es una consecuencia directa de muchas cosas que nosotros podemos hacer a favor del arrepentimiento de la gente y como parte final de lo que quiero decir es que el Espíritu Santo que convence de pecado Tiene que impactar. tiene que impactar. Tiene que Mira, impactar. así como lo está planteando el pastor y tú lo estás corroborando en tu describir, qué impresionante cómo el pastor asocia esto del capítulo 5 con el capítulo anterior.
Ujú. cuando en el capítulo anterior, en este caso sería el 4 de Lucas, que Jesús los invita, suelten eso Sí. y que ustedes van, los voy a hacer pescador de hombres. O sea, hay un llamado. Ujú. Ellos escucharon el llamado, pero Jesús se da cuenta que se hicieron de la vista gorda. Volvieron a lo suyo. Voy para allá. Normal. Entonces voy para allá. Entonces mira cómo ahora comienza el proceso interno en el corazón de Pedro. Lo que Ujú. tuvo que ocurrir, un evento sobrenatural, porque Sí, ocurrió un sí, milagro. sí, sí. Y cuando ocurre el milagro, que él se da cuenta de lo que ocurre, dice, no, yo no tengo que, Ahí viene el Dios arrepentimiento. mío, exacto. O sea, Cae digo, postrado, tengo que suelta los cambiar. peces, suelta Sí, porque todo. ocurrió, eso que tú decías, tú hablaste de, cuando consiste tu introducción, tú hablaste no sé qué elementos que participan. Miren los elementos que Claro. participaron Es ahí. que, es que Sí. nadie va a llegar a la condición de arrepentimiento real si no se agota un proceso, como hablábamos del ejercicio físico. Hermano mío, porque ahí ocurrió fue un enfrentamiento de lo lógico contra lo contra lo que es fe. Claro. Porque la lógica es totalmente contraria a la fe en el buen sentido. O sea, porque Jesús, te hizo un llamado, no me entendiste, ahora tú tienes que entender de esta manera. Claro. ¿Y cuál fue la reacción del tipo? Cae de rodillas, prágata. Apártate de mí porque soy pecador, no pescador, no, pecador. Quizá Pedro en su vida entera nunca había dicho eso. No, porque Pedro era un celote, Pedro era un tipo, Pedro no era ningún loquito como uno quiere hacer ver. No. Hasta Pedro que una sabe. persona no reconoce, y en psicología se usa mucho eso, hasta que una persona no reconoce realmente su condición, hasta que el loco no dice estoy loco, Reconocer su exactamente. condición real, o sea, esa honestidad con uno mismo va más allá de querer allantar a alguien, de querer simular, porque yo puedo simular un arrepentimiento, pero Sí, pero el sí, impacto, el verdadero arrepentimiento viene de un hay impacto. un impacto O sea, profundo, sí. toda la experiencia de vida de una persona, toda tu experiencia impactada contra el confrontamiento sobrenatural de Dios. Esa perfección divina. O sea, Pedro le dice, toda la noche hemos estado pescando, Ujú. somos expertos en esto, no hay peces. O sea, tú me estás hablando de mi profesión, pero Jesús le dice, o sea, parafraseando, a mí no me interesa. Ujú. Tira la red para el otro lado. En mi nombre. Y él dice, en tu nombre echaré la red. Hay un poder sobrenatural, espiritual, divino, que impactó. O sea, no tenía que ver con barcos, ni peces, Bueno, ni eso nada es lo de que yo eso. quería decir. La lógica versus lo sobrenatural. Sí, O sea, cómo la lógica, lo sobrenatural se confrontan, se enfrentan y cómo vence lo sobrenatural. Y el tipo entiende claro. y cae, wow, diciendo, bueno, ¿y quién es O él? sea, Yo creo ¿qué es lo que yo me pregunto? ¿Qué tiene que ver la pesca, todos los peces, el milagro, ¿verdad? Todo, con lo que hace Pedro? Suelta las redes, suelta los barcos y se le tira a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí que soy un pecador. O sea, ¿cómo Jesús utilizó eso para que el corazón de Pedro sea confrontado? Yo creo que esto tiene mucho que ver, pastor, con lo que tú amas, con lo que estás entregado, con lo que tú te Porque él se lo había dedicas. dicho el día Claro, anterior pero pastor, es que hay cosas que yo y la él amo. no estuvo dispuesto a soltarlo. Vente, voy a ser Pastor, pecador de es que hay hombres. ¿Qué es lo hay- que decía es lo Malaquía? que La te gente estoy se diciendo. arrepiente en una campaña que sí o qué, No, pero entonces exactamente. Lo que pasa es que hay cosas que yo la amo tanto y he creado dependencia de eso, que le he dado el primer lugar a eso por encima de Dios. Y Dios tiene que venir entonces literalmente a agarrar la red y hacerme que yo no pegue una en el mundo con esas Ujú. redes de maldad, de pecado, de malicia, de habilidades. Y a mí no me interesa, como usted dijo, pastor, a mí no me interesa que todo eso que tú has hecho, que tú no la pegas, pero en mi nombre, cuando tú Ajá, lo hagas en mi nombre, va a funcionar. Entonces la gente tiene que entender que la red que funciona es la que Cristo está diciendo, tírala al otro lado. O sea, claro. esto es así de serio. Ahora hay algo más, que Jesús, que fue lo que confrontó el corazón de Pedro ese día. Ujú. Porque el día anterior Jesús le dijo, ven, y te Sígueme. voy a hacer pescador de hombres. Sígueme que te Dejó voy a la hacer. red y se fue detrás de eso. Pero al siguiente día fue a hacer lo que él hacía normalmente. Jesús le está dando a entender a Pedro, el control de tu vida lo tengo yo. Yes. Ujú. Se levantó de madrugada, se pasó la noche y no sacó un pez en lo que él era experto. Ujú. Fue lo mismo que le pasó a Pablo cuando vio la luz resplandeciente y cayó del caballo. Es que el Señor interrumpe la vida de una persona para traerlo al arrepentimiento. No va a sacar ni un solo pez de ahí. Te va a pasar la noche. Yo te dije que es pecador de hombre. Y la Biblia dice que su palabra no regresa jamás vacía. ¿Usted cree Y que por más que Pedro intentó pescar esa noche, no sacó un pez. Ahora, cuando Jesús llegó y le dijo, tírala para el otro lado, que
Pese hay, soy yo que le estoy diciendo que no se metan a la red. Yo en Pedro un arrepentimiento, sí. Impactó a Pedro. Lo que Jesús le hizo ver fue el control de tu vida lo tengo yo. Y si yo digo que no hay peces, no hay peces. Y si yo digo que pescar hombre, pescar hombre. Así que venga para acá. Y ahí el corazón de Pedro recibió ese impacto. Dios tiene el control de nuestra vida. Y cuando Él cierra, cierra. Y cuando Él dice, hasta que tú no vengas para este lado, no hay nada. Pastor, porque si seguimos analizando un poquito la biografía de Pedro, mire la forma como comienza el proceso del llamado. Ven, sígueme. Él, ok, escuchó la oferta que Jesús le hizo, no se identificó porque todavía como que estaba, tú sabes, en dos aguas, luego vive lo que vive, y posteriormente vemos a Pedro también con situaciones parecidas, Sí. pero también vemos a Pedro asumiendo cosas que no asumieron otros. Cuando, ¿qué dice la gente? Entonces Pedro soltó una palabra, no, espérate, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo a Pedro, bueno, tú eres Simón Pedro. O sea, ¿quién te reveló eso? Lo que tú me estás diciendo no te lo reveló ni sangre ni carne. En la primera palabra que Jesús le da a Pedro, sobre te haré pecadores de hombres, no es que Pedro la ignoró y no porque no la escuchó. La gente escucha la primera palabra de Dios y el primer llamado. Pero pasa con mucha frecuencia que la gente escucha el primer llamado y vuelve a lo que estaba haciendo. Eso pasa muy a menudo. Claro. Pero llega la segunda palabra de Dios y a veces hasta la tercera, cuando el hombre confrontado con el poder de Dios, que va más allá del simple llamado, que va más allá de la simple palabra. Pero otra cosa que tenemos que destacar aquí, disculpa que te interrumpa, Malaquía y Pastor Ariel, otra cosa que tenemos que destacar ahí, ¿quién fue el mentor? ¿Quién fue el discipulador? Eso hablaba yo y precisamente lo comentaba el domingo en la iglesia. O sea, es que el problema está en lo que están liderando. Lo que ¿qué impacto están causando lo que están liderando? Bueno, y hablábamos de que estos predicadores del siglo XVIII, pastores como Osford, Seymour y muchos más, sus mensajes eran de 10 y 15 minutos, no pasaban de ahí. Eran toscos, no era tan elaborado como Spurgeon, por ejemplo, pero como Moody. Un mensaje de Osford que duraba 10 minutos, según la historia, el día que menos personas se entregaron a Cristo fueron como 100. Wow. Campañas de miles de gente. Miles. Y eran sermones como expositivos, me imagino. No, que eran mensajes simples de 10 y 15 minutos. Predicaban del cielo, del infierno, de la salvación, cosas básicas. Pero esa gente. No hablaban de la predestinación ni de la salvación por gracia, nada de complejidad. El caso es, pastores, que los predicadores de este tiempo y los líderes religiosos pasan más tiempo en actividades pro eventos. Por ejemplo, te toca predicar en una campaña. Hay muchísimas otras cosas, que la ropa que me voy a poner, que el hotel donde voy a dormir, que el donde voy a comer. Pastores, yo he visto cosas, yo sé que ustedes también. No, yo me voy a hospedar en ese hotel, pero yo no voy a comer la comida de ese hotel. ¿A dónde me va a llevar a comer? Y no. Entonces, todas esas cosas han mermado y han menguado ese impacto que tuvo Jesús en la vida de Pedro. Lo han menguado. Entonces, somos responsables de que el evangelio no llegue diluido a la persona y puede impactar, porque dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y que no consiste en palabras. Cuando sacamos la esencia del estilo de Cristo y sacamos a Cristo con relación a la actitud de cómo predicar, si tú analizas el mensaje de Jesús, es un mensaje extremadamente sencillo. Yo no estoy en contra del mensaje muy elaborado, no eso es lo que quiero decir, que es lo que usted dice, pastor. Hay necesidad de no complicar lo que le vamos a hablar a la gente. Porque a veces somos tan rebuscados que lo que hacemos es confundir. Lo que pasa es que el mensaje elaborado es como dijo Pablo. Yo en la congregación prefiero hablar poco y que la gente me entienda. Exacto. Pero en la congregación, donde ya la gente ha alcanzado una madurez, porque dijo el mismo apóstol, el escritor de Hebreo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. Entonces, no le vamos a estar dando
débiles rudimentos, como él dice. Entonces, aquí sí hay que traer un mensaje elaborado, hay que traer teología para los que están ya a un nivel de madurez. Pero para lo que necesitamos rescatar y alcanzar para Cristo Jesús, el mensaje es sencillo. Cristo vino, Cristo te ama y Cristo quiere cambiar tu vida. Así O sea, es. usted está tratando de decir que indiscutiblemente tiene mucha relevancia en este tiempo actual nuestro que los mensajes para que la gente entienda su necesidad de volverse a Dios Ujú. y de cambiar de actitud, tienen que ser cosas sencillamente así, sencilla, De hecho, los Es sencilla. es que tiene que ser bajo el poder de Dios. Punto. totalmente. Como Puede dijo ser, Pablo en puede ser Romanos, mucho o poco, pero bajo la unción, bajo la claro. gracia, bajo la dirección. Mira, los expertos en estos temas de comunicación han descubierto, ellos no descubrieron el agua en polvo cuando inventaron la rapidez en la mediatez. O sea, cuando las Ya va, cosas, espérate, cuando dale la, despacio a eso, Malaquía, porque Ujú. eso sonó así como a un verso, eso sí, tuvo rima. son rítmicos. Lo que pasa es que Prosa, lo inmediato y lo breve es efectivo en comunicación. claro. A veces cuando somos muy extensos la gente no quiere continuar escuchándonos. Y yo pienso que Jesús era tan estratega, por eso el mensaje de arrepentidos, el reino de los cielos se ha Sí. acercado. Claro, eso tiene el respaldo, como usted decía, de la unción, de la gracia, del poder de Dios. Pero a veces queremos ser tan complejos con gente sencilla que no nos entienden. Le pasa a algunos políticos, Ujú. le pasa a algunos predicadores, a maestros. Yo pienso que el que quiere comunicar algo debe ser lo más. Los grandes oradores decían, eso lo decía Fidel Castro, de hecho, y Ujú. Peña Gómez pensaba igual, que para hablar con el pueblo tiene que ser lo más sencillo posible. Claro, el Y no mensaje tiene que ser sencillo. sencillo. Esa es la función de la comunicación. Así es. Que está el receptor, el emisor, ¿verdad? Pero está el canal, está el mensaje, tiene que ser sencillo, Así es. entendible. Entonces, otro ejemplo bíblico, parecido al del apóstol, futuro apóstol Pedro en ese tiempo, el pescador, ¿verdad? El prospecto El- apóstol era un discípulo inicialmente. Sí, está en Hechos 16:30 y está con el carcelero de Pablo y Sila. El carcelero de Pablo y Sila. Y me llama mucho la atención, dice el verso 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo llegó este carcelero romano a decir esta expresión? O sea, ni siquiera era judío. Este carcelero romano, señores, le dijo a Pablo y a Sila, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo llegó él a esa expresión? ¿De dónde le nació eso? Eso fue como cuando Pedro se tiró a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Sí, la reacción fue la misma, pero Sí. porque no hay elementos naturales. Fueron elementos sobrenaturales que captaron la atención de esta persona. En el caso de Pedro, el elemento que o sea, que ya conocemos, que fue la forma milagrosa de cómo aparecieron los peces, ¿verdad? Y aquí la experiencia del carcelero de la ciudad de Filipo, ¿verdad? El carcelero de Filipo, Ujú. del sector penitenciario de Filipo, el tipo también entendió porque se desata un terremoto, hay una intervención sobrenatural. Pablo lo maneja con quietud y Pablo le dijo, tranquilo, todos estamos aquí. Se iba a matar. Sí, por eso, Él se iba a suicidar. porque él sabía lo que venía. Porque, oye, ese terremoto se van a ir todos de, no te hagas nada. Quédate quieto que todos estamos aquí. Y se soltaron los grillos solos, el poder milagroso. Todas Tiene las que, cadenas se soltaron, las puertas sí. se abrieron. Lo que pasa es que el escenario de mayor impacto para el arrepentimiento es el escenario del límite, de lo imposible, de la condición extrema, cuando ya tú no puedes. Sí, el choque de lo lógico con lo natural. Exacto, cuando lo natural es confrontado, cuando tu entorno, cuando tu hábitat, tu Ujú. conocimiento, lo que tú tienes control, de lo que tú crees que eres el sabehondo, de lo que tú crees que eres el que, el que controla. Entonces ahí aparece ese fallo tuyo como humano, esa indeficiencia tuya como humano, Sí. ese no puedo, ese no voy, ese no voy a lograrlo. Ujú. Entonces es cuando eres confrontado por lo sobrenatural, que viene Sí, tratando sí, contigo. lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Ujú, así es. Había gastado todo, había sufrido de muchos médicos, ya no Ujú. tenía nada. ¿A quién voy? Ah, bueno, vamos para de Jesús. Si solo tú tienes palabra de vida, dijo Pedro cuando se sintió. ¿A dónde iremos? Entonces el carcelero, un hombre que es, y pasa lo mismo que con Pedro, su oficio. Ujú, Él era carcelero. ujú. Se abrió la cárcel, Sí. se soltan los presos. Él sabía lo que la lógica decía. Inmediato, se rompieron las cadenas, esas bolas de hierro que le decían grillo, Ujú. ¿verdad? Que
esas cosas, Sí, los grillos, el cepo, donde le todo, ponían los pies, todo. Se abrió Y todo se y se abrió abrieron la los puerta. calabozos. ¿Entiendes? Entonces el tipo dijo, nada, aquí se va a ir, aquí va a haber un éxodo total. ¿Quién va a quedar aquí, pues? De hecho, alguien dijo que la historia de la posición de las manos de oración, igual que la rodilla, tiene que ver con esas prisiones. Porque las esposas, las manos para descansar, o quedaban así, y la forma de descansar, teniendo las esposas, era de este modo. Y algunos conocedores dicen que esa posición era obligatoria, y las rodillas también. Ya. Porque entonces así la gente clamaba, ayúdame, Señor. Eso se quedó como posición universal o símbolo universal Sí, de la de la oración. oración. Sí, Ujú. pero tiene que ver con estar atado las manos, Atado. posados. Ujú. Eso leí hace un tiempo y me acordé ahora de eso. Y realmente la gente tiene que llegar a ese estrado de estar postrado, de estar esposado, para acudir a quien debe acudir, al arrepentimiento, a Cristo. Ujú. Wow, y qué reacción, ¿verdad, pastor? La del carcelero. ¿Qué debo hacer? Porque reconoció. Sí, pero pastor, nadie le predicó, igual que a Pedro. Eso le digo. Nadie le predicó, nadie le dijo a que arrepentirse. No, pero espérese, pastor, voy para allá. ¿Cómo que nadie me predicó? Sí, ¿qué más? O sea, que no quedaba nada, no hay lugar a duda. O sea, me explico, la reacción era esa, ya está listo. Que es lo mismo que pasa Y nadie le hizo un llamado, ven, pasa para acá. no, Fue o sea, espontáneo. espontáneo. Es lo mismo que pasa en situaciones adversas. O sea, la gente dice no creo en Dios, la gente está viviendo una vida totalmente de aberración, pero cuando viene una situación adversa, todo el mundo clama a Dios. El peor de los ateos en una cama de hospital puede ser el más grande de los predicadores y conversos. Una Así persona es. encarcelada. Bueno, usted se da cuenta con los presos, William. Te das cuenta con los presos, te das cuenta con los moribundos. Acuden a Cristo. Acuden, porque ya están frente a la realidad del yo no creo o el yo no creía. Pero ahora, Claro. como yo no creo nada, ¿a quién voy? Déjame acudir a lo que me han dicho que existe, que es Dios. Y esa situación lo conlleva a acudir Claro. a Dios. Así que cuando este poder sobrenatural, en este caso el terremoto, la cárcel, impacta, pero no solamente eso impactó la vida del hombre, sino cuando Pablo grita y le dice, no te haga daño, estamos toditos aquí. Para él eso fue algo fuera de lo normal. Claro. O sea, para él no había un preso ahí. Deme una luz, no, tranquilo, no te haga daño, estamos todos aquí. Él dice, aquí hay algo diferente. Y es confrontado, o sea, la expresión que tengo que hacer para ser salvo fue la misma expresión que gritaron en Hechos capítulo 3 cuando Pedro predicó. No, pastor. Varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? No, pero él se dirigió también como que diciéndole Señor. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Mira, Lo mismo hizo Pedro. el nivel de autoridad que le da en este caso. Sí. Lo mismo hizo Pedro. Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y siempre lo vemos. Señor, gritó Pablo, Saulo de Tarso, cuando cayó del caballo. Él gritó lo mismo. Chico de la luz. Sí, sí. Entonces le dice, ¿qué tiene conmigo, Señor? O sea, él reconoció también claro, entonces, que era algo sobrenatural. Reconocer al Señor Jesucristo en la situación adversa, cuando Pedro allí en capítulo 3 de Hechos está predicando su segundo mensaje, que lo confronta a los judíos, le dice, ustedes mataron a Cristo y por allá. Ellos se acercan y le dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? O sea, el arrepentimiento nace de un corazón confrontado, de una vida confrontada, de una mente, unos pensamientos confrontados por el poder de Dios. Pero, disculpa, en este caso Pedro ahí sí los direcciona, le hace una recomendación, que es el capítulo 3, versículo 19. Sí, claro, él le dice lo que tiene que hacer, él le da la respuesta. Sí, le dice. Entonces, para esa generación, usar el término Señor no era común. Para tú reconocer el señorío de alguien, por eso Pablo luego escribe y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque para un judío o para esa comunidad completa y pueblos aledaños, Señor era símbolo de Dios, de señorío, de grandeza, de dominio. Incluso los señores, todavía para los ingleses, la palabra Lord tiene que ver con un señor de señores. Todo el mundo no es un Lord. Todo el mundo no es un señor. Sí, Lord. Dios mío. Exacto. Ya, Sir es un señor común y corriente, pero Lord está por encima. Tiene que ver con un señor de señores. Entonces, cuando Pablo dice señor, le está llamando a un judío, que es Jesús. Para tú llamar a un judío carpintero, llamarle señor, algo pasó poderoso en tu corazón.
Claro. Para nosotros es más fácil, pastor, nosotros recibimos el evangelio ya procesado por Claro, claro, y no solamente eso, no somos judíos, No que es lo somos más judíos, grande. que no No entendemos. somos judíos ni somos romanos, por ejemplo. Estamos hablando Ujú. de aquellas naciones que, por ejemplo, romanos tenían 21 deidad, 21 deidades. Señores o dioses. Sí, entonces los judíos tenían a la Torá, tenían a Yahweh, tenían a Adonai, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos nada de eso, nosotros ya el evangelio nos llegó procesado. Potable, ya procesado. Nosotros ni siquiera somos incas, ni mayas, No, exacto, no ni tenemos esa- indígenas que servimos a estas deidades, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces ahí viene esa parte donde para nosotros se hace un poco más sencillo Ujú. digerir lo que es el evangelio. O sea, para un romano, Pastor, para un judío decirle gritar, Señor a un carpintero, a un simple, que de hecho el Nuevo Testamento está lleno de cuestionamientos. Pero tú claro, eres el carpintero. claro, tú no eres Jesús, el hijo del carpintero. Hasta que eso no se les revela a un judío como a Pedro. Hay que entender a Pedro, varón, pastor, hay que entender a Pedro. No, claro, La cultura de Pedro era, ¿quién es? Este es el hijo de José. O sea, yo quiero claro. que nos pongamos en el vestido, en la sotana de Pedro. Apliquemos la empatía. Claro, No, Pedro. y todos ellos, por ejemplo, Todos. Natanael tuvo un ¿Usted vio? confrontamiento. Sí. Para aceptar que Jesús era, tuvo un confrontamiento primero y Jesús tuvo que llegar y le dijo, mira, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Tuvo el Señor que Este es el Señor, porque te dije que esto, entonces tú crees. Entonces hubo Sí. un confrontamiento ahí realmente, pero lo importante aquí del tema del arrepentimiento es que nuestra vida cuando es confrontada, entonces nosotros pensamos en Cristo Jesús cuando es confrontada. Este hombre llevaba su vida normal, carcelero, tenía todo su preso, cuidaba a su preso y hasta ese momento del terremoto, hasta el momento que se cayó el techo del jet set, hasta ese momento, Ujú. entonces aquí clamamos a Cristo Jesús, donde realmente toda la realidad de nuestra vida pasa por nuestros ojos, como dice. No, pero es que es un milagro impactante, porque ocurre todo eso. No solamente fue el sector geográfico del centro penitenciario, fue toda la ciudad. Claro. Toda la ciudad de claro. Filipo fue estremecida. O sea, que todos en Filipo sintieron la embestida Ujú. del terremoto. ¿Entiendes? Y que Dios haya preservado a toda esa población penitenciaria me hace recordar la experiencia que vivió Pablo camino a Roma cuando iba en uno de esos barcos Ujú. y eran 200 y tantas personas que estaban con él allí y hubo una promesa. Ninguno de ellos, ni siquiera un pelo de su cabeza va a perecer. Y Pablo dice, señores, La isla de Melita, en Mileto. sí, Melita. Ujú. Ujú. que es la misma isla, no es la misma isla de Malta. Sí, Ok. allí Tremendo. mismo. Así que Jesús, cuando estaba en la casa de Mateo, cuando Jesús recogió a Mateo, que estaba cobrando impuestos, y vamos a tu casa, y fueron a su casa, los judíos se pararon en la puerta y empezaron a conversar entre ellos, Ujú. A murmurar era. murmurar, y Dios dice, mío, bueno, estaban comiendo sí, vivo al pobre maestro. este hombre, los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan. Y por ahí Jesús entonces se para y le dice, ¿cómo van a ayunar los que están de fiesta, los que están de boda? Llegará un momento que a ellos también les va a tocar. Y le dice, pero el Hijo del Hombre no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esa parte nuestra que está allí en Romano, ¿verdad? Donde dice que todos nosotros nos descarriamos a una, no hay justo ni a un uno, todos hemos pecado. Tiene que hacerse latente en la vida de una persona mediante algún impacto espiritual para que esa persona pueda reconocer y pueda caer a los pies de Cristo Jesús. Eso es lo que es arrepentimiento. Luego viene todo lo que es el proceso de salvación, regeneración y todo eso. Pero el primer punto es donde el hombre es confrontado por Dios. Dice la Biblia, cuando Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. O sea, lo que se persigue en esta ocasión, ya el tiempo nos está acechando, Pastor Ariel, ¿verdad que sí? Pero lo que se persigue en este momento, en este podcast de principios divinos, es hablar del principio de la necesidad de arrepentirse. Yo pienso que el mundo, como siempre, la mayor necesidad que tiene es de ser autoconfrontado por esta verdad bíblica del arrepentimiento. Cuando nosotros entendamos esa necesidad provoquemos ese dolor de la necesidad de Dios que tenemos,
nuestras vidas y nuestras familias y nuestra sociedad y nuestros países van a ser otros. Cuando se convierta el evangelio y Jesucristo como no la religión, sino esa necesidad de Dios profunda, ese dolor por haber ofendido a Dios, que es una de las definiciones que ustedes dieron, que dio el pastor Ariel, ese dolor profundo porque le hemos fallado. Tú sabes lo bien que yo no sé, pastor, en sus experiencias, ustedes que son padres, y la mía ha sido así. No hay nada que enternezca más a un padre que cuando un hijo abre su corazón, cuando un hijo se rompe, se desbarata y viene llorando y dice, Claro, papi, claro, te fallé, claro. te ofendí. ¿Cómo se siente Dios cuando un hijo, cuando uno de nosotros viene roto porque le hemos fallado? La respuesta a Hay eso está fiesta, en Lucas 15:10. hay fiesta en el cielo. Ahí mismo. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se Por uno, arrepiente. imagínate. Tremendo. Por un pecador que se arrepiente. Entonces, esta es la necesidad de que la iglesia predique el evangelio, predique a Cristo, predique el reino, le diga a la gente cuáles son los principios que rigen el reino. La gente necesita a Cristo, el mundo necesita a Cristo, pastor. No es dejar nada, es sumarle a Cristo. Porque a veces queremos Es venir con sí, Cristo. es O venir sea, con todo. ¿qué hizo Mateo? Se fue con Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Se fue con Jesús. ¿Qué hizo Jairo? Se fue con Jesús. Es seguirlo, venir a Él, trabajados y cargados, como estemos. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue de Jesús. No hubo arrepentimiento. No se trata de perfectos, de hecho, no se trata de gente que están bien. No, Hay no. gente que quiere dejar cosas y Y ponerse eso bien es, para seguir a y Cristo. eso es importante que los que nos oyen el día de hoy puedan reconocer. Señores, no lo hemos hecho bien. Ujú, No lo estás haciendo bien. En el fondo de nuestro corazón sabemos que hemos fallado, así es. hemos pecado, le hemos hecho las cosas como a Dios no le agrada. No podemos justificarnos, no podemos decir, no, yo hice, yo. Y no hay forma, no hay otro medio para nosotros salvar nuestras vidas que a través de Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la única forma de nosotros ser rescatados, de volver a esa relación Dios-hombre, Dios Padre-Hijo con Dios, es a través del arrepentimiento. Reconocer que no estamos bien, sencillamente no estamos bien, no lo ha hecho bien y Cristo necesita entrar en tu corazón. Es Eso tiempo es. de volverse a Dios y Él se volverá a nosotros. Hay Así que es. volverse a Dios. Definitivamente. Amén. Seguimos en la próxima, señores. Vamos a hablar de la salvación en el próximo Tremendo. programa, porque una cosa es arrepentirse y otra es recibir la salvación. Pero pudiéramos decir entonces que la acción de arrepentirse trae beneficio. Claro Y que uno de ellos, o el más importante, es, la salvación. eso va a ser para el próximo tema, más, ay, ay, ay. Gracias a la gente de G2 Media. Así es, señores. Gedeon Media está aquí en la zona oriental de Santo Domingo. Gedeon Media, búsquelo por ahí, un lugar donde usted puede encontrar a un señor llamado Víctor que le puede ayudar con sus podcasts. No lo olvide, Gedeon Media en la zona oriental. Así es. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Shalom es paz.